Era una cálida noche de verano en Toledo. Las calles, iluminadas por antorchas que parpadeaban como ojos vigilantes, estaban casi vacías. Doña Leocadia, una joven de familia honrada, caminaba de regreso a su hogar tras una visita familiar. Iba acompañada por su madre y una criada, pero en una esquina solitaria, el destino se torció. Un grupo de jóvenes caballeros apareció montado a caballo, riendo y bebiendo. Entre ellos, uno destacaba por su porte arrogante, don Rodolfo, hijo de un noble influyente. Sin previo aviso, don Rodolfo la tomó por la fuerza y, ayudado por sus amigos, la subió al caballo. La madre gritó con desesperación, pero la oscuridad y el poder de los agresores cubrieron el crimen. Llevada a una casa desconocida, Leocadia fue encerrada en una habitación y tratada con una falsa cortesía que solo agravaba su miedo. Don Rodolfo, ciego de deseo y prepotencia, cometió un acto vil que marcaría el destino de ambos. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo, la joven fue liberada, abandonada en las afueras de Toledo. Leocadia regresó a su hogar destrozada. Su familia, envuelta en vergüenza y dolor, decidió guardar silencio. En una sociedad donde el honor lo era todo, una mancha así podía destruirlos. Con el tiempo, nació un niño, Luis, fruto de aquella violencia. La madre lo crió en secreto, infundiéndole valores de rectitud y fortaleza, aunque en su corazón ardía una herida que jamás cicatrizó. Años después, el niño se convirtió en un muchacho de inteligencia viva y noble aspecto. Su madre lo miraba con amor y tristeza, recordando cada día que su origen había nacido del ultraje. No obstante, ella confiaba en que Dios, con el tiempo, pondría justicia donde los hombres habían sembrado injusticia. El azar, siempre caprichoso, estaba por tejer la red de su venganza divina. Una tarde, mientras Luis jugaba cerca de una iglesia, fue atropellado por un carruaje. El dueño, horrorizado, ordenó que lo llevaran a su casa para curarlo. Aquella casa era la misma donde años atrás Leocadia había sido violentada. Cuando la madre llegó y cruzó el umbral, un escalofrío recorrió su cuerpo. Reconoció los pasillos, el olor de las velas, el eco de la desgracia. Pero calló. Sabía que el destino le ofrecía una oportunidad, entrar al corazón de la familia que había destruido su honra. Luis despertó en una habitación amplia, decorada con tapices dorados. Junto a él, una mujer de noble porte, la madre de don Rodolfo, lo cuidaba con ternura. Ignoraba quién era, solo veía a un niño inocente que había sufrido un accidente. Los médicos de la casa trabajaron con esmero, mientras Leocadia permanecía a su lado, en silencio. Cada rincón de la casa era un recordatorio de su tragedia, pero también una prueba de su templanza. Durante los días de convalecencia, Luis, con su carisma natural, se ganó el afecto de todos. Don Rodolfo, ya convertido en un hombre viajado y despreocupado, regresó a casa. Al ver al niño, sintió una simpatía extraña, una conexión que no entendía. Leocadia, siempre en segundo plano, observaba aquel encuentro con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando los ojos de ambos se cruzaron, el pasado regresó como un golpe de aire helado. Ella lo reconoció al instante. Él, en cambio, no la recordaba con claridad, pues su crimen había sido uno más de sus excesos juveniles. Aún así, la mirada firme y contenida de la mujer lo perturbó profundamente. Los días pasaron, y la noble familia se encariñó tanto con Luis que no querían dejarlo marchar. La madre de don Rodolfo le ofreció alojamiento y estudios, sin sospechar el lazo de sangre que los unía. Leocadia aceptó con humildad, disimulando el temblor de su voz. Su plan no era vengarse, sino permitir que la verdad, algún día, se revelara con justicia. Una tarde, mientras Luis jugaba en el jardín, tropezó con un relicario enterrado entre las flores. Dentro había una pequeña cruz de oro. Leocadia la reconoció de inmediato, era suya, la misma que perdió aquella noche fatídica. Su corazón latió con fuerza.
Esa prueba dormida durante tantos años sería el hilo que conduciría a la redención. El otoño llegó a Toledo, tiñendo de oro las hojas que cubrían los patios de piedra. Luis, ya recuperado, caminaba por los pasillos de la casa con la curiosidad de quien descubre un mundo nuevo. En su corazón inocente no había sospechas, solo gratitud hacia aquella familia que lo había acogido. Doña Leocadia, en cambio, vivía una tensión silenciosa. Cada día debía mirar al hombre que había destruido su honra sin revelar quién era. Cada gesto amable de don Rodolfo, cada sonrisa de su madre, era una herida que se abría y se cerraba en su interior. En una noche de lluvia, cuando la casa dormía, Leocadia entró al oratorio donde había encontrado el relicario. Se arrodilló frente al altar, sosteniéndolo entre las manos. Su mente revivió la noche del ultraje, los gritos ahogados, la oscuridad, el miedo. Y en ese mismo lugar, juró no dejar que el pecado quedara sin nombre. Pero su justicia no sería venganza, sería verdad, luz que cura y redime. Don Rodolfo comenzó a sentirse inquieto. Había algo en aquella mujer que lo turbaba. Su voz, su serenidad, sus ojos que parecían mirar dentro de su conciencia. Una tarde, mientras la observaba cuidar a su hijo, una sensación de reconocimiento lo estremeció. Recordó una sombra de juventud, un rostro entre lágrimas, una cruz de oro cayendo al suelo. Su respiración se cortó. El pasado, que había creído sepultado, se levantaba con toda su fuerza. Avergonzado, se alejó del salón y buscó refugio en la capilla familiar. Allí, entre velas temblorosas, cayó de rodillas. ¿Qué he hecho?, murmuró, con las manos en la frente. Por primera vez comprendía el peso de sus actos, el eco del sufrimiento que había causado. La conciencia, dormida durante años, despertaba con violencia. Esa misma noche, Leocadia fue llamada a la biblioteca por la madre de don Rodolfo. La anciana, con dulzura y afecto, le agradeció los cuidados que había dado a Luis y le preguntó si deseaba quedarse en la casa como institutriz del niño. Leocadia, con el alma dividida, aceptó. Sabía que el destino la había colocado allí no por casualidad, sino por designio divino. Días después, don Rodolfo pidió hablar con ella. En una conversación cargada de silencio, intentó sondear su pasado, pero Leocadia mantuvo la compostura. Cuando él le ofreció su ayuda para lo que necesitara, ella solo respondió: «La vida siempre nos pone frente al espejo, señor. Y cuando llega ese momento, no hay sombra que oculte la verdad». Aquel encuentro lo dejó quebrado. Por las noches, no podía dormir. Su mente revivía la mirada de la joven de antaño, su súplica muda, el acto de brutalidad que había cometido. El rostro de Leocadia, ahora más sereno y maduro, era el mismo que lo perseguía en sueños. Su conciencia se transformó en juez y verdugo. Un día, Luis, jugando en el oratorio, llevó el relicario a don Rodolfo. «Lo encontré en el jardín», dijo el niño con ingenuidad. El noble lo abrió, y la cruz de oro cayó sobre su mano. La reconoció al instante. Fue como si el cielo se cerrara sobre su cabeza. Sin una palabra, salió al patio en busca de Leocadia. La encontró bajo el naranjo, la mirada fija en el horizonte. Le mostró la cruz, temblando. «¿Es tuya?», preguntó con voz rota. Ella lo miró sin odio, pero con una firmeza que helaba el alma. «Sí, señor. Y fue en esta casa donde la perdí, la noche en que perdí mi honra». Don Rodolfo cayó de rodillas. El peso de la verdad lo aplastaba. No había excusa ni consuelo posible. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche. Leocadia lo observó, no con rencor, sino con compasión. En sus ojos había una luz que él no merecía, una pureza que lo desarmó. Desde ese día, don Rodolfo no volvió a ser el mismo. Su mirada se volvió introspectiva, su alma, penitente.
comprendió que su redención no dependería de palabras, sino de actos. Y aunque el pasado no podía borrarse, quizá aún había una forma de reparar el daño causado. El destino, una vez más, se preparaba para cerrar el círculo que él mismo había abierto con violencia y que solo el amor, disfrazado de misericordia, podría sellar. Los días siguientes transcurrieron bajo un silencio denso, como si la casa entera guardara el aliento. Don Rodolfo, abatido por el peso de su pecado, evitaba mirar a Leocadia, y ella, en su noble templanza, mantenía una calma que provenía de la resignación y la fe. No había palabras capaces de deshacer el daño, pero tampoco rencor que impidiera el perdón. Cada noche, don Rodolfo se encerraba en la capilla, postrado ante el crucifijo. Las velas se consumían lentamente mientras su alma se deshacía en oraciones y lágrimas. No buscaba alivio, sino una forma de enmendar la injusticia que había cometido. La imagen de Leocadia, serena a pesar de todo, se había convertido en su tormento y en su guía. Un amanecer, tras una larga vigilia, tomó una decisión que cambiaría su destino. Se presentó ante sus padres y confesó su crimen. Les habló de la joven ultrajada, de la cruz perdida, del hijo nacido del dolor. La madre, horrorizada, cubrió su rostro con un velo. El padre, de severo temple, lo miró con una mezcla de furia y desdén. Pero cuando Rodolfo terminó su relato, los dos comprendieron que la única reparación posible era el honor. No hay castigo humano que borre una afrenta así, dijo su padre con voz grave. Pero si la virtud de esa mujer es tan grande como su silencio, haz que tu arrepentimiento sea verdadero, restituye lo que arrebataste. Rodolfo pidió ver a Leocadia. Ella lo recibió en el jardín, bajo la sombra de los naranjos que olían a primavera. Su hijo jugaba a unos pasos, ajeno al drama que definía el futuro de sus padres. Doña Leocadia, comenzó él, con voz quebrada, no tengo palabras que puedan limpiar la vileza de mi juventud. He vivido ciego, y hoy veo la magnitud del daño que causé. No pido perdón, porque no lo merezco. Solo deseo reparar, si es posible, una parte de lo que destruí. Leocadia lo miró con calma. No había odio en sus ojos, sino una tristeza profunda, resignada. Dios conoce los secretos de todos los corazones, respondió. Lo que hiciste no tiene remedio, pero si tu arrepentimiento es sincero, Él sabrá juzgarte con justicia. Permíteme entonces, dijo Rodolfo, ofrecerte mi nombre. No como redención, sino como acto de justicia. Deseo que seas mi esposa, que nuestro hijo tenga el lugar que merece. El silencio que siguió fue eterno. Leocadia sintió que su alma se estremecía. Aquel ofrecimiento no era fruto del orgullo, sino del más puro remordimiento. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, no por la propuesta, sino por la transformación que veía en él. Un hombre nuevo, forjado en el dolor. Acepto, susurró al fin, no por mí, sino por Luis. Que crezca sin mancha, que nunca sepa el peso del pecado que lo trajo al mundo. Los padres de don Rodolfo, conmovidos por la nobleza de Leocadia, organizaron discretamente la boda. Fue una ceremonia sencilla, casi secreta, celebrada en la misma capilla donde el pecado había sido confesado. El aire estaba cargado de solemnidad y redención. Las campanas repicaron con un sonido distinto, como si el metal también comprendiera el milagro de la misericordia. A partir de entonces, don Rodolfo cambió por completo. Dejó atrás la vida de excesos, dedicándose al servicio de los necesitados. Se convirtió en benefactor de huérfanos y viudas, buscó la paz en el trabajo y la humildad. Leocadia, con una paciencia silenciosa, fue su consuelo y su luz. El amor no surgió del deseo, sino del perdón. Y ese amor, aunque sereno, fue más fuerte que cualquier pasión terrenal. Luis creció bajo un techo de respeto y ternura, sin saber que su existencia había sido el hilo conductor de una historia marcada por el dolor y la redención. El destino,
que había tejido con sombras la primera parte de sus vidas, ahora bordaba con hilos de oro la segunda. Leocadia, al mirar a su esposo rezar junto al hijo que ambos compartían, comprendió que la justicia divina se cumple no en la venganza, sino en la transformación del alma. Don Rodolfo, el hombre que un día fue instrumento del pecado, se había convertido en testimonio viviente del poder de la gracia. Y así, bajo el cielo dorado de Toledo, el pecado se tornó en virtud, y la sangre derramada se transformó en la fuerza que da nombre a la historia, la fuerza del perdón, más poderosa que la del linaje, más eterna que la del orgullo. El amanecer se alzaba sobre Toledo como una llama que purificaba los restos de una larga noche de secretos. Leocadia despertó con el alma dividida entre la gratitud y el miedo. Luis, transformado por el arrepentimiento, había pedido su mano ante los ojos asombrados de su madre y de su padre, doña Estefanía y don Rodrigo, quienes reconocieron la nobleza del gesto. Aún así, dentro de Leocadia quedaban cicatrices que no se borraban con palabras. La boda no era solo un acto de unión, sino una reparación silenciosa del daño cometido. El día de la ceremonia llegó con una solemnidad que envolvía cada rincón del templo. Los candelabros iluminaban la figura de Leocadia, vestida de blanco, símbolo de la pureza recobrada. A su lado, Luis se mostraba humilde, con el rostro encendido por la vergüenza y la esperanza. Sus manos temblaban al unir las suyas, conscientes de que aquella promesa era el único modo de redimir el pasado. El sacerdote hablaba de perdón, de amor y de justicia divina. Cada palabra resonaba en los corazones de los presentes como una sentencia de paz. Tras la ceremonia, la familia se reunió en el antiguo palacio de los de Valenzuela. Doña Estefanía, entre lágrimas, abrazó a Leocadia con ternura, como si quisiera borrar años de pecado ajeno con un solo gesto. «Hija mía», dijo con voz quebrada, «Dios escribe derecho con líneas torcidas. Hoy su misericordia se cumple ante nuestros ojos». Leocadia sintió en silencio, mientras Rafael jugaba entre los pliegues de su vestido, ajeno a la historia que lo había traído al mundo. Luis, mirando a su hijo, sintió el peso de la sangre correr por sus venas. En aquel niño veía su propia redención, la oportunidad de reparar no con palabras, sino con actos. Decidió renunciar a los placeres y la ociosidad que habían marcado su juventud. Se comprometió a vivir con rectitud, guiado por el ejemplo de Leocadia, cuya fortaleza se alzaba sobre el dolor como una torre que el tiempo no podía derribar. Pasaron los meses, y el amor verdadero comenzó a florecer donde antes había habido solo remordimiento. Luis acompañaba a Leocadia en sus labores diarias, y cada gesto suyo, cada mirada, hablaba de un afecto sincero. Los murmullos del pasado se desvanecieron, y en su lugar nació el respeto. Toledo, con sus calles empedradas y su aire de eternidad, fue testigo de cómo la justicia divina había equilibrado la balanza de los destinos. Una tarde, mientras el sol doraba las murallas, Leocadia observó a su hijo jugar con una rama, riendo sin malicia. A su lado, Luis la contemplaba con emoción contenida. «Todo lo que hice», susurró él, «no puede deshacerse, pero sí puedo ofrecerte mi vida entera». Ella lo miró, y por primera vez, no vio al agresor de su juventud, sino al hombre que había tenido el valor de transformarse. En ese instante comprendió que el perdón, más que un acto de clemencia, era una forma de libertad. Los años siguieron su curso. Rafael creció rodeado de amor y enseñanza. Se convirtió en un joven noble, inteligente, fiel al honor de sus padres. En los relatos que Leocadia le contaba antes de dormir, no había odio ni rencor, sino lecciones de fe y justicia. Luis, envejecido por la conciencia y ennoblecido por la virtud, dedicó sus días a servir a los pobres, como si en cada acto de bondad buscara lavar el pecado de su juventud. Cuando la vida de ambos se acercaba a su ocaso, Toledo los vio caminar tomados de la mano por las mismas calles donde el destino los había enfrentado años atrás. En sus rostros no quedaban sombras, solo la serenidad de quienes han aprendido que la sangre no solo puede ser instrumento de culpa, sino también de redención.
El eco de su historia quedó grabado en el alma de la ciudad. Muchos decían que la justicia humana había sido débil, pero la divina había sido perfecta. La fuerza de la sangre, esa corriente invisible que une el daño y la reparación, el pecado y la gracia, había sellado un destino que, contra todo pronóstico, terminó en paz. Así, entre campanas y silencios, la historia de Leocadia y Luis se convirtió en una leyenda de perdón, donde el amor no nació del deseo, sino del arrepentimiento. Una enseñanza eterna sobre el poder de la fe, la virtud y la fuerza inquebrantable del alma humana. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.